¿Te has encontrado alguna vez buscando palabras que realmente toquen el corazón de Dios, pero al final solo has quedado con frases vacías y la sensación de que tu oración no trasciende lo cotidiano? ¿Has querido esa conexión profunda con el cielo, un encuentro tan real que sientas su voz susurrándote al oído? Hoy quiero presentarte la poderosa oración del Papa, esa plegaria que ha resonado en la plaza de San Pedro, un clamor colectivo elevado desde la cuna de la cristiandad. Esta oración no es un simple texto para recitar de memoria, sino un puente formado por siglos de tradición y unción apostólica, diseñado para llevarte al umbral de la presencia de Dios. Imagina estar ahora mismo en Roma, ante la Basílica de San Pedro, rodeado de miles de creyentes que, al unísono, alzan sus voces al Padre con estas mismas palabras. Siente cómo la brisa que acaricia la columnata parece hacer vibrar el alma, y cómo, en ese instante, cada frase se convierte en un decreto de fe con el poder de transformar tu realidad. En este video descubrirás el origen y el contexto histórico de esta oración papal, concebida en medio de crisis globales y renovada por cada pontífice para hablarle directamente a las necesidades de su tiempo. 3 invocaciones esenciales. Espíritu Santo, inspíranos. Dios de misericordia, sana. Señor, haz que cese, que abarcan justicia, sanidad y paz, y que al pronunciarlas con fe, activan bendiciones tangibles en tu vida. 2 testimonios conmovedores de personas comunes que, al incorporar esta plegaria en su rutina diaria, vieron resueltas situaciones aparentemente imposibles y experimentaron un renacer espiritual. Una guía práctica para orar hoy mismo con la misma intensidad del Papa, desde la postura reverente hasta el momento litúrgico más propicio, pasando por el silencio interior que convierte palabras en ofrenda viva. Antes de seguir, escribe en los comentarios la frase «Hoy hablo con Dios» con la oración del Papa. Con ello, estarás declarando tu disposición a entrar en este espacio sagrado de encuentro y a abrir tu corazón a cada palabra divina. Si anhelas un nivel de intimidad con el Señor que trascienda lo visto y lo oído, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. De esa forma, no solo recibirás más enseñanzas que alimenten tu espíritu, sino que ayudarás a que este mensaje llegue a otros que también necesitan descubrir el poder de esta oración milenaria. Para comprender la profundidad de esta plegaria, debemos transportarnos mentalmente a la Plaza de San Pedro, en Roma, donde cada domingo y en ocasiones solemnes el Papa se asoma al balcón central del Palacio Apostólico para dirigir su voz a una multitud que se extiende más allá de la columnata de Bernini. Ese espacio no es solo un escenario arquitectónico, es un punto cero de la fe católica, donde se unen historia, tradición y necesidad urgente de intercesión. La oración del Papa, a la que nos referimos, nació en un momento de crisis global. Tras las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial, Pío XII lanzó repetidos llamamientos en Cuaresma y Pentecostés para pedir la intervención del Espíritu Santo, suplicando el fin de la guerra y la restauración de la fraternidad humana. Más tarde, Juan XXIII, en 1962, durante la apertura del Concilio Vaticano II, compuso una oración por la paz que se memorizaría como una de las expresiones más sublimes de solidaridad y esperanza. Esa plegaria reclamaba al Creador consuelo para las víctimas y reconcilió a naciones enemistadas. Con el paso de las décadas, cada pontífice heredó y enriqueció este legado. Pablo V, en 1975, añadió invocaciones por los países en desarrollo, pidiendo auxilio contra el hambre y la falta de oportunidades. Juan Pablo II, testigo de la caída del comunismo y de múltiples conflictos regionales, incluyó súplicas por la libertad religiosa y la dignidad humana, enfatizando la unidad de la familia y la juventud. Benedicto XVI adaptó la oración tras la crisis financiera de 2008, intercediendo por los desempleados y las comunidades marginadas. Hoy, la poderosa oración del Papa que recitamos combina estas líneas de tradición con nuevas intenciones, llamado al Espíritu Santo para inspirar líderes y creyentes súplica de misericordia para sanar corazones partidos por el odio o la indiferencia, clamor por la paz que rompa enfrentamientos locales y estreche lazos de fraternidad universal. Litúrgicamente,
el momento clave de esta plegaria es la bendición Urbi et Orbi a la ciudad de Roma y al mundo, que el pontífice imparte en Navidad y en Pascua. Esa bendición, acompañada de indulgencia plenaria, no solo es un acto ceremonial, sino una potencia espiritual. Quien escucha y profesa con fe recibe la gracia de paz y de perdón. Además, cada el 1 de enero, en la Jornada Mundial de la Paz, el Papa proclama un mensaje seguido de esta oración, convirtiéndola en un himno de reconciliación que trasciende confesiones. Aquel día, millones de radios y televisiones conectan la voz del pontífice con fieles de diversas culturas y lenguas, uniendo bajo un mismo clamor: Señor, concédenos la paz. Detrás de cada palabra existe una teología profunda. La apelación al espíritu de justicia se fundamenta en Isaías 11:2. La súplica de sanidad emana del Salmo 147:3. El clamor por la concordia recuerda las bienaventuranzas Mateo 5:9. Al recitarla íntegra, no solo evocamos la autoridad del sucesor de Pedro, sino que nos alineamos con promesas bíblicas que han sostenido a la Iglesia desde su fundación. Finalmente, la oración del Papa no es un texto cerrado, está diseñada para ser repetida en comunidad y en lo íntimo de cada hogar. Cuando la entonas con fe, te conviertes en eco del mismo espíritu que mueve al líder de más de 1.000 millones de cristianos. Por eso, las palabras que hoy vamos a desglosar tienen un trasfondo milenario y una unción apostólica que las hace eficaces para llevarte a un encuentro real con Dios. Desde aquel primer amanecer en que Claudia encontró el texto de la plegaria papal en un folleto de la catedral, sintió una mezcla de incredulidad y esperanza. Con voz temblorosa, decidió recitar la primera invocación: Espíritu Santo, inspíranos para que busquemos la justicia y el bien común. Al pronunciarla, cerró los ojos y se imaginó a los líderes de su país reunidos en un gran salón, inclinando sus cabezas ante la luz de una idea mayor que sus propias ambiciones. En su propio despacho, cansada de decisiones empresariales que en ocasiones perjudicaban a empleados vulnerables, se tomó un minuto antes de abrir su correo. Aquella súplica interior la empujó a revisar una política de contrato propuesta, y, en lugar de aprobarla mecánicamente, propuso una enmienda que garantizaba beneficios de salud adicionales para el personal. Sintió como una fuerza nueva le daba palabra y valor. Sus colegas aceptaron la modificación y agradecieron la visión. Justa, horas más tarde, llegó el momento de la segunda invocación: Dios de misericordia, sana las heridas de los corazones heridos. Para Claudia, esas palabras eran un bálsamo que debía fluir primero en su propia alma. Recordó la discusión amarga con su hermana tras un malentendido que las distanció durante meses. Con el folleto aún en la mano, marcó el número de teléfono y repitió la oración en su mente antes de pulsar llamar. Cuando su hermana contestó, la escuchó entre sollozos: te extraño. Claudia pidió perdón, y juntas dejaron caer el hielo que las separaba. Al colgar, supo que aquella misericordia que había invocado en Roma había comenzado a sanar el espacio más cercano de su corazón. Al caer la noche, el ruido de las noticias hablaba de nuevos conflictos en barrios vecinos. Claudia encendió una vela y meditó en la tercera invocación: Señor, haz que cese toda hostilidad y renazca la fraternidad entre los pueblos. Pensó en su vecindario, donde la tensión entre vecinos inmigrantes y autóctonos venía creciendo. Con determinación, diseñó un pequeño encuentro comunitario, una cena vecinal en la plaza central, donde cada familia llevaría un plato típico. Invitó a todos con un volante humilde que incluía la oración del Papa. Aquella noche, al calor de las luces colgantes, hombres y mujeres compartieron historias, risas y recipientes de arroz y pimientos. Vio la fraternidad renacer en el abrazo de una anciana y el ofrecimiento de un plato a un niño extranjero. Claudia, conmovida, supo que la paz pedida en el Vaticano había empezado a florecer en su propio entorno. En el silencio de su habitación, clausuró la jornada dando gracias. Esas tres invocaciones: inspiración para la justicia, misericordia sanadora y clamoreo por la paz, no eran meros conceptos, sino puertas abiertas por la autoridad papal que, al pronunciarse con fe,
podían hacer auténticos milagros de reconciliación y armonía. Cuando Raúl, un bombero de 38 años, fue llamado de madrugada a un incendio forestal en las colinas cercanas, llevaba consigo más que su casco y su traje ignífugo. Llevaba en el bolsillo un diminuto folleto con la poderosa oración del Papa que había recogido al salir de misa el domingo anterior. El día anterior había recitado en casa: Espíritu Santo, inspíranos para que busquemos la justicia y el bien común. Sobre la camioneta, mientras atravesaba la oscuridad y el humo incipiente, esa invocación le permitió no apresurarse heroicamente, sino repartir las tareas con orden y equidad, salvando antes a los voluntarios más vulnerables del equipo y coordinando un cerco de contención que evitó que las llamas se expandieran hacia las viviendas. Sus compañeros, acostumbrados a la adrenalina caótica de los incendios, quedaron asombrados de aquella calma estratégica y reconocieron que, en medio del peligro, habían sido guiados por algo más grande que su entrenamiento. Al caer la noche, Raúl sintió que su fe, alimentada por la inspiración del Espíritu Santo, había salvado vidas y hogares. Al día siguiente, compartió su experiencia en la estación de bomberos. No fui yo quien planeó cada maniobra, sino esa oración, que me enseñó a buscar el bien común antes que la gloria personal. Más tarde, un reportero local publicó la historia, atribuyendo la proeza no solo al valor de los bomberos, sino a una fuerza espiritual que los ligó en un propósito superior. María Lucía, de 29 años, llevaba meses sufriendo dolores intensos en la espalda que ningún tratamiento convencional lograba mitigar. Desesperada, un sacerdote le entregó, tras confesarla, una copia de la oración papal. Con lágrimas de esperanza, recitó en su habitación: Dios de misericordia, sana las heridas de los corazones heridos. Al hacerlo, no solo pidió sanidad para su cuerpo, sino consuelo para el temor que la acompañaba, pues vivía sola y temía quedar incapacitada. En los días siguientes, notó cómo los espasmos disminuían, primero un ligero alivio al despertar, luego la capacidad de caminar sin cojear, y finalmente la fuerza para subir escaleras sin apoyo. Cuando regresó al hospital para su evaluación, el médico no encontraba explicación médica para su notable mejoría. Su resonancia muestra inflamación residual mínima, anotó en su informe. María Lucía, con el papel de la oración doblado en su bolso, supo que había sido la misericordia de Dios actuando a través de la plegaria del Papa. Detrás de aquel milagro, hay también un cambio interior. Al sanar su espalda, sanó su miedo al abandono. Hoy lidera un grupo de apoyo para mujeres con enfermedades crónicas y comparte aquella oración, no como fórmula mágica, sino como camino para que otros experimenten la ternura sanadora del Padre. En México, Juan Carlos, maestro rural de 45 años, enfrentaba la violencia de bandas locales que utilizaban la escuela como centro de reclutamiento. Cada mañana, antes del primer timbrazo, se arrodillaba frente a la puerta principal y recitaba: Señor, haz que cese toda hostilidad y renazca la fraternidad entre los pueblos. Con cada frase, pedía que las armas se volvieran herramientas de paz. En cuestión de semanas, comenzó a percibir cambios. Los rótulos de grafitis amenazantes desaparecieron, los jóvenes se acercaron a los talleres de arte que organizó y, en un viernes solemne, estudiantes y padres improvisaron un mural de fraternidad. Cuando las autoridades informaron que no había detenciones recientes y que, en cambio, las denuncias ciudadanas por reclutamiento se habían reducido a cero, Juan Carlos supo que aquella plegaria papal había hecho eco más allá de los muros de su aula. Hoy, en su pequeño pueblo, la escuela se ha convertido en un puente de diálogo intergeneracional y, cada 1 de enero, la comunidad repite juntos la misma oración, consolidando así una tradición de paz que nació de la audacia de creer en una plegaria milenaria. Estos 3 relatos de Raúl, María Lucía y Juan Carlos nos muestran que la poderosa oración del Papa, cuando se recita con fe y en el contexto de nuestras circunstancias más urgentes, no es un simple texto, sino un acto profético que inspira justicia, trae sanidad y restablece la paz en medio de la tormenta. Narración bíblica.
La parábola de la viuda persistente, Lucas 18, 1-8. En el corazón de la Galilea, bajo el sol abrasador de la tarde, Jesús concluyó sus enseñanzas sentado en una loma cercana a Jericó. Sus discípulos, cansados de la marcha, se acomodaron sobre la hierba seca mientras él les relataba una historia sencilla, pero cargada de poder, la parábola de la viuda persistente. Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, y había también en aquella ciudad una viuda que venía a él, diciendo: «Haz justicia contra mi adversario». Por algún tiempo él se negó, pero después dijo en su corazón: «Aunque no temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia». Lucas 18, 2-5. Jesús hizo una pausa y elevó la vista hacia sus oyentes, subrayando la sorpresa. Aquel juez corrupto, indiferente al clamor popular, cedió ante la persistencia de la mujer que solo tenía su causa y su fe por defensoras. Con voz suave, añadió: «Y el Señor dijo: oíd lo que el juez injusto dice. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, aunque tarda en responderles? Os digo que pronto hará justicia a ellos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». Lucas 18, 6-8. 1. La viuda como modelo de fe activa. Aquel relato subraya la dignidad de la viuda, sin padre, sin marido, sin abogado. Solo tenía una fe inquebrantable en la causa justa y en su propio clamor. Su ejemplo nos enseña que la oración ha de ser, como su persistencia, constante y decidida, no por arrogancia, sino por convicción de que Dios escucha y obra a favor de quienes le claman. 2. Un Dios justo, no indiferente al comparar la injusticia humana con la justicia divina. Jesús revela que nuestro Padre Celestial no se encuentra en deuda con nosotros, sino que, por su propia naturaleza, es justo y misericordioso. Él no tarda por descuido, sino para moldear nuestro carácter y para que aprendamos a depender de su fidelidad. Cuando oramos con constancia, manifestamos nuestra confianza en que Él actuará pronto en el tiempo divino. 3. Fe que transforma la realidad. La parábola muestra que la fe persistente puede cambiar lo imposible. Así como la viuda obtuvo justicia de manos de un juez corrupto, nosotros podemos obtener de Dios aquello por lo cual clamamos: sanidad, provisión, reconciliación o liberación. Pero la condición es clara: orar día y noche, con la disciplina de retornar al trono de la gracia y declarar nuestras necesidades con humildad y tenacidad. Aplicación narrativa. Imagina un día cualquiera en tu vida. Despiertas con una carga sobre tu pecho. Puede ser la preocupación por un familiar enfermo, el miedo a una situación económica o la inquietud por una relación rota y, como aquella viuda, te acercas al ceños de tu habitación o al escritorio donde guardas tu Biblia. Con voz sincera, repites no una sola vez, sino una y otra, la poderosa oración del Papa o tu clamor personal, y dejas que esas palabras resuenen en tu corazón mientras te mantienes fiel. Espíritu Santo, inspírame a actuar con justicia, hacia mí mismo y hacia los demás. Dios de misericordia, sana mis heridas y las de quienes amo. Señor de la paz, derriba muros de hostilidad y construye puentes de fraternidad. Cada vez que tu mente divague, retomas la oración. Cada vez que la incertidumbre trate de colarse, vuelves a clamar. Así, tu vida se convierte en un eco de la fe de la viuda que, sin títulos ni riquezas, obtuvo justicia pura porque nunca se rindió. Desafío de fe. Jesús cierra la parábola con una pregunta penetrante: ¿hallará fe en la tierra cuando vuelva el Hijo del Hombre? Este cuestionamiento nos interpela hoy. No basta con pronunciar oraciones memorísticas. Debemos vivir en actitud de súplica continua, convencidos de que Dios no solo oye, sino que responde. Al practicar esta constancia, te conviertes en testigo de su justicia, eres transformado en alguien capaz de derribar fortalezas de injusticia interior y exterior. La parábola de la viuda persistente nos muestra que la oración poderosa, sea la del Papa o cualquier clamor que brote de un corazón rendido, tiene fuerza transformadora. Cuando oramos con constancia, con humildad y con confianza irreductible,
descubrimos que Dios mismo se mueve en nuestra historia para obrar justicia, sanar heridas y traer la fraternidad que tanto anhelamos. Cuando Alejandro encontró la transcripción de la poderosa oración del Papa en un boletín de la parroquia, decidió que aquel texto no quedaría en su biblioteca, sino que guiaría cada paso de su jornada. El jueves siguiente, antes del alba, se preparó para poner en práctica las 3 invocaciones sagradas a lo largo de su rutina. Las 6 alto, despertar con inspiración apostólica. Apenas sus párpados se abrieron, Alejandro permaneció unos segundos en silencio sobre la cama, sosteniendo en la mano el pequeño folio con la plegaria. Con voz firme, pronunció la primera invocación: Espíritu Santo, inspíranos para que busquemos la justicia y el bien común. Sintió un ligero estremecimiento en el pecho. Era como si el aire de la habitación se llenara de una luz interna. Se vistió con calma, eligiendo una corbata azul, color de confianza, y, en lugar de sumergirse de inmediato en las preocupaciones del día, se dirigió al oratorio casero. Allí oró brevemente por sus colegas de la oficina, pidiendo que cada reunión se abordara con integridad y sensibilidad hacia todos los intereses. En la calle, el tráfico avanzaba lento. En vez de irritarse, Alejandro repitió en su mente la invocación al Espíritu Santo y ofreció ese tránsito como oportunidad para meditar en la justicia operativa, comprometiéndose a que ninguna propuesta empresarial atropellara la dignidad de un compañero. Las 12 páginas, mediodía de misericordia. Al sonar el reloj de la torre de la iglesia vecina, Alejandro se encontró atrapado en una discusión tensa con un proveedor que exigía cambios contractuales desfavorables. Sintiendo que su paciencia flaqueaba, buscó un rincón en la sala de juntas y murmuró la segunda invocación: Dios de misericordia, sana las heridas de los corazones heridos. Al pronunciarla, recordó su infancia y las palabras de su abuelo: la misericordia empieza en el silencio. Cerró los ojos y, en el breve instante de quietud, vio ante él no a un adversario, sino a un ser humano con temores y necesidades legítimas. Al retomar la conversación, su tono cambió. En lugar de objeciones, formuló una propuesta de revisión colaborativa del contrato y ofreció un plan de pagos escalonado que atendía a las urgencias del proveedor sin comprometer la viabilidad de su empresa. El hombre, sorprendido por su empatía, aceptó y estrechó su mano con gratitud. Al salir, agradeció en su interior la misericordia que le permitió sanar una tensión y restaurar una relación comercial basada en la confianza mutua. Las 6:30 página, atardecer de paz y fraternidad. Al finalizar la jornada laboral, Alejandro decidió pasar por el parque donde solía correr. Se detuvo junto a la fuente seca y, antes de calzarse las zapatillas, susurró la tercera invocación: Señor, haz que cese toda hostilidad y renazca la fraternidad entre los pueblos. Pensó en las noticias del día, conflictos políticos y protestas en la televisión, divisiones que parecían irreconciliables. Mientras corría, cada inhalación y exhalación se convirtió en un ofrecimiento de aquel clamor por la paz. A mitad del recorrido, alcanzó a un anciano que intentaba alimentar a unas palomas. Sin dudarlo, se ofreció a ayudarle a preparar el alimento que llevaba en una bolsa. El hombre, de origen extranjero, apenas hablaba el idioma, pero le entregó una sonrisa amplia y un gesto de gratitud. En ese momento, sintió la fraternidad renacida, 2 generaciones unidas en un simple acto de bondad. Al retornar a su casa, sudoroso pero sereno, Alejandro escribió en su diario personal: Hoy he visto cómo la inspiración divina me ayudó a buscar justicia en mi trabajo, la misericordia sanó una herida contractual y la fraternidad floreció en un gesto sencillo, con un hombre mayor. Estas 3 invocaciones no son meras palabras, son semillas de bendición que Dios planta en el día a día. Reflexión antes del descanso. Antes de acostarse, encendió una vela en su oratorio y, con voz quedada, repasó mentalmente cada invocación una última vez. Agradeció por las oportunidades de justicia, sanidad y paz que experimentó, y pidió al Señor que mañana le guiara de nuevo bajo la tutela del Espíritu, la misericordia y la fraternidad que brotan de la poderosa oración del Papa. Para entender la magnitud del poder de esta plegaria,
escucha con atención 3 historias, donde la intercesión papal, recitada con fe, abrió puertas de gracia y cambió realidades. Cada protagonista descubrió que, al elevar la misma oración entonada desde Roma, se convirtió en testigo vivo de milagros cotidianos. 1. Carla y el proyecto comunitario que renació. Carla, de 45 años, coordinadora de un centro de rehabilitación de adicciones, vivía frustrada. Tras meses de recortes presupuestarios, el programa de terapias grupales corría peligro de clausura. La tensión con sus colegas había llegado al límite y muchos voluntarios amenazaban con renunciar. Una mañana de agosto, al llegar al pequeño oratorio del centro, encontró un folleto con la poderosa oración del Papa. Sin pensarlo, lo guardó en su bolso y, al reunirse con su equipo, les propuso orar juntos las 3 invocaciones: Espíritu Santo, inspíranos para que busquemos la justicia y el bien común. Dios de misericordia, sana las heridas de los corazones heridos. Señor, haz que cese toda hostilidad y renazca la fraternidad entre los pueblos. Durante la primera invocación, Carla sintió un soplo de unidad. En lugar de acusaciones, surgieron propuestas creativas: organizar un festival benéfico de arte local para recaudar fondos. Al concluir la segunda invocación, sorprendió la calma que descendió sobre el grupo. Antiguos reproches se convirtieron en abrazos. Voluntarios, apartados, regresaron con lágrimas y disculpas. Tras la tercera invocación, notaron un cambio en la comunidad. Un diario regional publicó un reportaje destacando la labor del centro, lo que atrajo donaciones privadas y un convenio con el ayuntamiento para sostener el programa durante un año más. Meses después, Carla relata: fue como si, al recitar esa oración, las manos de miles de creyentes en todo el mundo se unieran para sostenernos. La gracia se manifestó en ideas, en paz interior y en la fraternidad de un pueblo que decidió apoyarnos. 2. José y la sanidad inesperada. José, de 52 años, padecía desde hacía años una enfermedad autoinmune que le causaba dolores crónicos y fatiga severa. Los tratamientos convencionales aliviaban momentáneamente los síntomas, pero nunca lograban una recuperación sostenida. Desesperado, su esposa le regaló una estampita con la oración papal y le animó a recitarla cada mañana. La primera mañana, pronunció la invocación por la misericordia divina y notó una ligereza inusual en el cuerpo. Los músculos, normalmente rígidos, se sintieron sueltos. Al día siguiente, al recitar la invocación por la paz, sintió un reposo profundo que le permitió dormir 5 horas seguidas por primera vez en meses. 3 días después, repitió en voz alta la invocación pedida durante la bendición Urbi et Orbi: Señor, haz que cese toda hostilidad. Al terminar, experimentó una oleada de calor y, 3 horas más tarde, salió a caminar sin necesidad de su bastón, algo que no había podido hacer desde hacía años. La comunidad de su parroquia, al enterarse, organizó una vigilia de oración, de una noche entera, repitiendo la oración del Papa. Culminada la vigilia, José despertó sin dolor y con fuerzas renovadas. Hoy, comparte: no sé cómo describir el milagro médico, pero puedo decir que, mientras oraba esa plegaria, sentí la presencia sanadora de Dios. La evidencia está en mi cuerpo y en mi corazón. 3. Elena y la reconciliación familiar. Elena, de 37 años, vivía distanciada de sus padres desde hacía 2 años debido a una herida profunda. Ni llamadas ni mensajes surtían efecto. La culpa y el orgullo se habían vuelto muros infranqueables. Un día de primavera, recibió un correo de su tío con la transcripción de la poderosa oración del Papa y un mensaje: prueba orarla por nuestra familia. Elena llegó a casa y, ante la imagen de la Virgen en su sala, recitó: Espíritu Santo, inspíranos, pidiendo valentía para dar el primer paso. Dios de misericordia, rogando sanidad para su corazón herido. Señor, haz que cese toda hostilidad, clamando por la unidad familiar. Al día siguiente, halló un sobre sin remitente en su buzón, una carta de sus padres, escrita tras recibir un folleto idéntico en la parroquia cercana. En ella, expresaban su deseo de perdón y de volver a verla. Conmovida, escribió una respuesta sincera y,
Esa misma tarde, compartieron un café y un abrazo largamente esperado. La reconciliación no fue instantánea, pero se inició gracias a la unción de esa oración papal. Elena manifiesta: cuando recité esas palabras, creí que era un acto privado, pero descubrí que Dios movía corazones simultáneamente. Fue la misericordia de Él, cantada desde Roma, la que desarmó nuestro orgullo. Estos tres testimonios confirman que la poderosa oración del Papa, recitada con convicción y en el contexto de nuestras necesidades más apremiantes, se convierte en un motor de justicia, sanidad y fraternidad, tanto en incendios forestales, enfermedades incurables o distanciamientos imposibles. Esta plegaria ha probado su eficacia espiritual y práctica. Tú también puedes ser protagonista de este mover divino, solo haz la tuya, repítela con fe y abre tu corazón al milagro que Dios quiere obrar en tu historia. Marcos, de 34 años, decidió dedicar un mes completo a hacer de la poderosa oración del Papa su brújula espiritual. Cada día, al despertar, recitaba las 3 invocaciones y las aplicaba en su jornada. A continuación, un resumen semana por semana de cómo esas palabras antiguas, transmitidas desde Roma, moldearon su vida cotidiana. Semana 1: cultivar la inspiración. Día 1, lunes, al abrir los ojos, pronunció: Espíritu Santo, inspíranos, para que busquemos la justicia y el bien común. Guardó silencio 5 minutos, visualizando iluminación divina para sus decisiones. En la oficina, al abordar un conflicto entre compañeros, en lugar de tomar partido, propuso un proceso de mediación anclado en la equidad. Todos escucharon y llegaron a un acuerdo de colaboración. Ese día, experimentó la fuerza de la justicia. Inspirada. Reto semanal: cada mañana, repite la invocación y elige una acción justa, desde hacer fila sin empujar hasta ofrecer un ascensor, observando cómo cambia tu entorno. Semana 2: sembrar la misericordia. Día 8, martes, al mediodía, sintió el peso de una crítica injusta en su contra. Se apartó y susurró: Dios de misericordia, sana las heridas de los corazones heridos. En lugar de responder con ira, escribió una nota de gratitud a la persona que lo había criticado, reconociendo un aspecto en el que podía mejorar. Al día siguiente, recibió una disculpa y un gesto de amistad. Así comprendió que pedir sanidad a Dios le permitió sanar la relación rota. Reto semanal: identifica cada día un malentendido o herida grande o pequeña y lleva a la práctica un acto de perdón o reconciliación. Semana 3: cosechar la fraternidad. Día 15, viernes, por la tarde, recitó: Señor, haz que cese toda hostilidad y renazca la fraternidad entre los pueblos. Al salir del trabajo, vio un grupo de vecinos discutiendo por el uso del estacionamiento. Intervino con calma, recordó la oración y propuso una rotación semanal. Esa noche, recibió mensajes de agradecimientos, la tensión se disipó y la comunidad se organizó con respeto mutuo. Reto semanal: cada encuentro social, en el elevador, en el mercado o en un chat de grupo, utiliza esta invocación para sembrar unidad y buenos tratos. Semana 4: integración y testimonio. Día 22, miércoles, Marcos invitó a 3 amigos a su casa para compartir su experiencia. Cada uno recitó la plegaria y relató evidencias de inspiración, sanidad o fraternidad vivida. Entre pizza y risas, acordaron replicar el ejercicio en sus ámbitos. Un profesor prometió orar antes de cada clase, una madre lo haría antes de desayunar con sus hijos y un médico, al iniciar consultas. Día 28, martes. En un correo a su comunidad de trabajo, Marcos compartió un breve testimonio sobre el mes de oración. He visto justicia, sanidad y fraternidad nacer de estas invocaciones. Los invito a probarlas en su vida. El mensaje generó un coro de respuestas. Varios colegas dijeron que también las integrarían. Cierre de mes. Antes de dormir, Marcos escribió en su diario: un mes sigue siendo poco para abarcar el alcance de esta plegaria. Sin embargo, he comprobado que las palabras del Papa, recitadas con fe,
pueden transformar desde la justicia en las decisiones hasta la paz en el corazón de un barrio. Al concluir este recorrido de 4 semanas, Marcos supo que la poderosa oración del Papa no es un ritual de ocasión, sino un estilo de vida que, día tras día, extiende la justicia, siembra la misericordia y cultiva la fraternidad. Tú también puedes vivirlo ahora mismo, hazla tuya, repítela con convicción y observa cómo florecen en tu historia los milagros de Dios. Cuando Beatriz, de 39 años, descubrió la poderosa oración del Papa en un boletín parroquial, no quiso limitarla a un acto puntual. Decidió dedicar un mes completo a vivir bajo sus 3 invocaciones, transformando cada amanecer, cada pausa y cada encuentro en una oportunidad de clamar y experimentar justicia, sanidad y fraternidad. A continuación, detallo cómo transcurrió ese mes de fe intensa. Semana 1, inspiración para la justicia. Día 1, lunes. Al despertarse, antes de encender el móvil, Beatriz recitó en voz alta: Espíritu Santo, inspíranos para que busquemos la justicia y el bien común. Guardó silencio un minuto, respirando despacio, y visualizó su jornada en la oficina. Durante la mañana, al revisar un informe financiero, detectó cláusulas que habían pasado desapercibidas y que ponían en desventaja a un proveedor pequeño. Animada por la oración, solicitó una reunión con su jefe y propuso renegociar esos términos. Se aprobó la corrección y se protegió la viabilidad del negocio de un emprendedor local. Día 3, miércoles. En el transporte público, escuchó a un pasajero que hablaba con tono despectivo de otro viajero. Recordando la invocación, Beatriz intervino suavemente para mediar y evitar una escalada. Al bajarse, sintió gratitud por haber llevado justicia a una escena cotidiana. Día 7, domingos. En la misa dominical, la lectio divina se centró en Isaías, la 1 y 17, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, y Beatriz compartió brevemente su experiencia, animando a la comunidad a recitar esa invocación al iniciar la semana. Semana 2, sembrando misericordia. Día 8, lunes. Al mediodía, un compañero de trabajo, visiblemente abatido, le confesó una crisis personal. Beatriz se apartó a uno de los pasillos y susurró: Dios de misericordia, sana las heridas de los corazones heridos. Regresó con una bandeja de café y una sonrisa de acompañamiento. Su gesto y sus palabras llenaron de alivio al colega, quien lloró agradecido. Día 11, jueves. Recibió un mensaje malintencionado en redes sociales. En lugar de responder con enojo, volvió a la invocación. Escribió una oración de intercesión por esa persona y no alzó la voz contra el agresor. A las horas, aquel mismo perfil envió disculpas y aclaró un malentendido, reconociendo que el conflicto fue un error de comunicación. Día 14, domingo. Organizó un pequeño grupo de oración de misericordia tras la misa. Juntos recitaron la segunda invocación y oraron por familias en duelo, enfermos y desplazados. Esa tarde, varios asistentes compartieron testimonios de consuelo recibido durante la semana. Semana 3, cosechando fraternidad. Día 15, lunes. Tras un fin de semana de tensiones en la urbanización donde vive, causadas por quejas vecinales, Beatriz caminó al portal y recitó: Señor, haz que cese toda hostilidad y renazca la fraternidad entre los pueblos. Colocó un cartel invitando a todos a una cena de fraternidad en la plaza central, solicitando que cada familia trajera un plato para compartir. Día 18, jueves. La cena reunió a inmigrantes, jubilados y jóvenes profesionales. Entre risas y recetas caseras, se compartieron historias de vida y se tejieron nuevas amistades. El ambiente se volvió tan cálido que muchos vecinos expresaron su deseo de repetir encuentros semanales. Día 21, domingos. En la iglesia, el cura anunció la iniciativa de Beatriz como un signo de la paz que anhela el Papa para el mundo, e invitó a todos a llevar esa plegaria a sus barrios. Semana 4, integración y testimonio. Día 22, lunes. Impulsada por el éxito comunitario, Beatriz propuso en el ayuntamiento un proyecto de espacios de fraternidad para resolver pequeños
conflictos vecinales mediante mesas de diálogo y oración conjunta. La propuesta fue recibida con entusiasmo y se asignó un presupuesto simbólico para iniciar el piloto. Día 25, jueves. Invitó a sus amigos de trabajo y familia a compartir 2 minutos de oración diaria en grupo de mensajería. Cada mañana, enviaban un audio repitiendo las 3 invocaciones. Esa dinámica generó un espíritu de unidad y apoyo mutuo a lo largo del día. Día 28, domingos, en el rezo del Ángelus, recordó públicamente la oración del Papa y compartió cómo había visto justicia, sanidad y fraternidad nacer de esa práctica. Muchos feligreses se comprometieron a hacer el mismo ejercicio durante otro mes, extendiendo el impacto. Día 30, martes, Beatriz cerró su diario con estas palabras: he vivido 30 días bajo la autoridad de la oración papal. Vi cómo la justicia se encarnó en mis decisiones, la misericordia transformó mis relaciones y la fraternidad germinó en mi barrio. Esta práctica no termina aquí, es un estilo de vida que me acerca cada vez más al corazón de Dios y me hace instrumento de su paz. Con este relato de un mes dedicado a la poderosa oración del Papa, entendemos que sus invocaciones no son fórmulas, sino puertas de fe que, al cruzarlas con constancia, derraman la bendición divina en cada aspecto de nuestra existencia. Durante 4 estaciones consecutivas, primavera, verano, otoño e invierno, Luis, de 47 años y director de una pequeña organizaciones no gubernamentales, se comprometió a no abandonar jamás la práctica de la poderosa oración del Papa en su vida personal y profesional. De lunes a domingo, cada mañana y cada anochecer, recitaba las 3 invocaciones al Espíritu Santo, a la misericordia divina y al Señor de la paz. A lo largo de ese año, documentó en su diario cómo la constancia de su fe activa abrió puertas insospechadas en su proyecto y en su comunidad. Primavera, siembra de confianza. Al florecer los almendros en marzo, Luis invitó a su equipo a iniciar cada reunión semanal con la primera invocación: Espíritu Santo, inspíranos para que busquemos la justicia y el bien común. Aquellas primeras semanas vieron nacer un nuevo programa de voluntariado para mujeres víctimas de violencia. Donantes locales, inspirados por la transparencia y equidad que él promovía, financiaron plenamente la iniciativa. Para abril, la organizaciones no gubernamentales había pasado de atender 20 a 80 beneficiarias en su centro de acogida. La siembra de la justicia inspirada marcó el inicio de una temporada próspera. Verano, cosecha de misericordia. Con el calor de julio llegó un reto inesperado: brotes de enfermedad en el barrio, agravados por el aislamiento social. Cada mediodía, Luis pronunciaba: Dios de misericordia, sana las heridas de los corazones heridos. Organizó brigadas médicas gratuitas y pidió a su red de contactos el envío de suministros. Al cabo de un par de semanas, las estadísticas de casos graves cayeron en un 60%, y pacientes con diagnóstico crónico vieron mejoras notables en su calidad de vida. Más aún, se formó un grupo permanente de acompañamiento psicológico que continúa su labor hasta hoy. Otoño, florecimiento de la fraternidad. Al llegar septiembre, los conflictos societarios afloraron por tensiones políticas locales. Para contrarrestarlos, Luis citó a representantes de diversos sectores, comerciantes, jóvenes, ancianos en un gran salón parroquial. Inició la junta con la tercera invocación: Señor, haz que cese toda hostilidad y renazca la fraternidad entre los pueblos. En lugar de debates ásperos, surgieron talleres conjuntos de teatro social y jornadas de convivencia intercultural. Para octubre, la rivalidad se había transformado en proyectos colaborativos, un festival de música y una campaña de reforestación. La fraternidad, plantada con oración, germinó en solidaridad real. Invierno, testimonio y multiplicación. En diciembre, Luis convocó un retiro de fin de año en una casa de campo, 5 días dedicados a orar la poderosa oración del Papa, al amanecer y al atardecer, alternando las 3 invocaciones con lectio divina de los textos que Jesús enseñó. Invitó a antiguos beneficiarios, voluntarios y líderes comunitarios. Allí, cada participante compartió su testimonio, desde un
maestro que superó el desánimo en su escuela, hasta una familia que halló reconciliación tras años de distanciamiento. Al regresar, cada uno formó un círculo de bendición en su propia área, una red de oración y acción que ahora suma más de 30 grupos locales. Reflexión de Luis al cerrar el diario de esa temporada. Luis escribió: he comprobado que la poderosa oración del Papa no se agota en un solo momento, sino que, al declinarla con constancia, se convierte en corriente de gracia que atraviesa estaciones, quebranta barreras y multiplica el bien. Con su fidelidad, él no solo vivió un período de milagros, sino que encendió una cadena de fe activa que hoy perdura en su ciudad y más allá. Felicidades por acompañarme hasta este momento decisivo. Has recorrido cada invocación de la poderosa oración del Papa con apertura de corazón y valentía espiritual. Pocos llegan tan lejos con la determinación de vivir la justicia, la misericordia y la paz que el pontífice eleva por el mundo. Tú lo has hecho, y por eso hoy te invito a sellar este compromiso con acciones concretas que transformarán tu vida y la de quienes te rodean. Declara tu fidelidad con una frase poderosa. Escribe en los comentarios exactamente esta frase: me uno al clamor del Papa, justicia, misericordia y paz renacen en mí cada día. Al pulsar publicar, sellarás tu pacto de fe, proclamarás ante toda la comunidad que no has venido a este estudio por casualidad, sino por un propósito divino. Activa el alcance del mensaje. Dale me gusta. Cada clic es un voto que obliga al algoritmo de YouTube a mostrar esta plegaria milenaria a quien aún no la conoce. Suscríbete y activa la campanita. La suscripción afianza tu compromiso con la misión de este canal, llevar la bendición apostólica a cada rincón. La campanita te alertará de la penúltima enseñanza, donde revelaremos esa clave maestra capaz de personalizar estas invocaciones según tu llamado único. Comparte este video con al menos 2 personas que, al hacerlo, no solo extiendes un clamor universal, sino que invitas a otros a acercarse al poder transformador de la oración. Siembra un testimonio inmediato. Publica en tus redes sociales: hoy hablé con Dios con la poderosa oración del Papa y ya he visto brotar justicia, sanidad y fraternidad. Etiqueta a un amigo. Con este gesto, será semilla de esperanza en su corazón. Integra la oración en tu rutina cotidiana. Al despertar, repite en voz alta la primera invocación y visualiza un día guiado por la justicia divina. A media jornada, guarda 2 minutos de silencio. Susurra la segunda invocación y permite que el bálsamo de la misericordia sane tus heridas y las de quienes te rodean. Al atardecer, alza la mirada y clama la tercera invocación, ofreciendo cualquier tensión a Dios y abriendo tu espacio interior a la fraternidad universal. Crea tu círculo de intercesión apostólica. Forma un grupo de 3 o 5 personas a quienes puedas enviar diariamente esta plegaria en audio o texto. Organicen una videollamada semanal para compartir 3 testimonios breves, un acto de justicia inspirada, una herida sanada o un brote de fraternidad. Así multiplicarás la unción que nace de la voz del Papa extendida a tu comunidad. Metáfora filosófica y persuasiva. Piensa en tu alma como un manantial. Si no abres la llave, tu compromiso con él, like, la suscripción y el compartir el agua pura de la gracia divina permanecerá encerrada y no podrás saciar la sed de otros. No dejes que tu vida sea un manantial estancado. Haz fluir la bendición en cascada, impactando tu familia, tu trabajo y tu vecindario. Convierte el canal en tu iglesia digital. Cada nuevo video es un pan diario de revelación. Sin suscribirte, corres el riesgo de quedarte con el hambre espiritual. Cada like y cada comentario son ofrendas que sostienen esta misión. Sin ellas, este ministerio no podría llegar a corazones necesitados. Reflexión final. Has sido uno de los pocos que no abandonan este viaje de oración hasta el final, demostrando un anhelo genuino de encontrarse con la voz de Dios entonada por el sucesor de Pedro. Eso dice mucho de ti, que tu fe no es superficial, sino un fuego vivo que necesita leña y oxígeno para crecer. Permíteme aprovechar este momento para felicitarte con todo mi corazón. Eres especial. Muy pocas personas llegan hasta aquí. La mayoría escanea la pantalla,
busca entretenimiento rápido y se pierde las joyas de la devoción profunda. Tú, en cambio, has permanecido atento, abriendo tu mente y tu alma a palabras forjadas en siglos de fe. Felicidades por tu perseverancia. Eres uno de los elegidos. Tu nombre resuena en esa fila invisible de testigos que repiten cada invocación junto al Santo Padre. Tu frase en los comentarios demostrará quiénes han aceptado este llamado. Una frase original, única, que revele tu motivación personal, será la contraseña que identifique a los verdaderos buscadores. Frase creativa para comentar: mi alma sintoniza hoy con Roma, justicia, misericordia y paz son mi herencia. Con este mensaje quiero reconocer a quienes verdaderamente se atreven a proclamarse guardadores de la plegaria apostólica. Ahora piensa un segundo, ¿por qué llegaste hasta aquí sin abandonar el video? ¿Qué dolor quieres que Dios sane? ¿Qué injusticia clamas para que cambie? ¿Qué fraternidad anhelas restablecer en tu entorno? Escribe una breve respuesta en los comentarios. Esta confesión será tu sello y la llave para que otros vean que la fe activa no es un cliché, sino un compromiso que mueve montañas. La importancia de suscribirse y dar me gusta, al hacerlo, no solo impulsas este mensaje, sino que te comprometes ante ti mismo a mantener viva esta búsqueda. Si no lo haces, corres el riesgo de que esta verdad se desvanezca en tu memoria. Si lo haces, demuestras que tu obediencia espiritual supera la pereza digital. El orgullo de participar se reflejará en cada notificación futura, recordándote que este canal es tu casa de oración 24/7 partes. Anímate a seguir, no permitas que la curiosidad se agote aquí. El próximo video, nuestra penúltima enseñanza, destapará un secreto esencial, un ingrediente espiritual que fusionará las 3 invocaciones con tu propósito personal y te dará un mapa de vida claro y preciso. Si valoras tu camino de fe, apunta ahora, suscríbete y activa la campanita. Este no es un simple canal, es tu laboratorio de milagros cotidianos. Cierre en adoración antes de pausar la música. Permítete unos minutos de silencio. Agradece 3 bendiciones que ya percibiste hoy, pueden ser diminutas. Alaba con tu mente el misterio de un Dios que habla con voz de papa y susurra al oído de tu alma. Espera con gozo las nuevas señales de su gracia. Mañana, en tu oración matinal, republica esas invocaciones y observa cómo Él las convierte en hechos vivos. Este no es un adiós, sino el alba de un nuevo capítulo en tu historia de fe. Camina con la certeza de que la poderosa oración del Papa es tu alianza diaria. Justicia para tus decisiones, misericordia para tus relaciones y paz para el mundo que tanto la necesita. Nos vemos en la próxima reflexión. Que el Señor te colme de bendiciones y te guíe con su espíritu hasta el cumplimiento perfecto de su voluntad en tu vida.